Muy buenas noches. La intención de esta misa la vamos a ofrecer por todos los fieles difuntos, por nuestros seres queridos, todos aquellos que se nos han adelantado en el camino, pidiendo a Dios por ellos misericordia, que Dios los limpie, los purifique de todos sus pecados y los lleve a la vida eterna. Por intercesión de nuestras oraciones, por intercesión de la Virgen María y de los santos, los que ya están en la presencia de Dios. Pedimos por la salud las intenciones de Altagracia Ríos, Rosa Hernández Gómez, Irma Navarro, Omar Hernández, Cristina Hernández y Cayetano Ortega, que acaba de fallecer. Y por sus intenciones nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanos y hermanas, para prepararnos a celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a tomar un tiempo para reconocer ante Dios que somos pecadores, reconociendo nuestras culpas y pidiéndole a Dios perdón por ellas. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve algún día a la vida eterna. Vamos a ofrecer también la Santa Misa por los que están inscritos en el libro de los fieles difuntos y por los que están inscritos en los sobres de las intenciones, y de igual manera por todos aquellos que fallecieron aquí en la parroquia, que tuvieron su servicio fúnebre aquí en la parroquia de Saint Francis. Como cada año pedimos a Dios por ellos, por su eterno descanso. Vamos a darle gloria a Dios. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Por tu inmensa gloria te alabamos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Oremos. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos que al proclamar nuestra fe en la resurrección de tu Hijo de entre los muertos, se afiance también nuestra esperanza en la resurrección de tus hijos difuntos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. En aquel día, el Señor del universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que oscurece todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la ofrenda de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae.
Palabra de Dios. Al salmo responderemos juntos: Señor, escucha mi oración. Señor, escucha mi oración. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti, Señor. Escucha mi clamor, que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Señor, escucha mi oración. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvará? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Señor, escucha mi oración. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma guarda al Señor, mucho más que a la aurora el centinela. Señor, escucha mi oración. Como aguarda a la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor, porque el Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Señor, escucha mi oración. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos, para que no vivan tristes como los que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos creer que a los que murieron en Jesús, Dios los llevará con Él, y así estaremos siempre con el Señor. Consuélense, pues, unos a otros con estas palabras. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo los resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Hermanos, hoy día de los fieles difuntos, nos reunimos a profesar nuestra fe en Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, y nos reunimos celebrando la Eucaristía, la Santa Misa, porque queremos alimentarnos espiritualmente con el cuerpo y la sangre de Cristo, porque Cristo dijo: Yo soy el pan vivo, el pan que ha bajado del cielo. El que coma de mi cuerpo, el beba de mi sangre, tendrá vida eterna.
vivirá en mí como yo vivo en el Padre. Esa es, pues, hermanos, la razón por la cual nos reunimos el día de hoy, profesar nuestra fe en Cristo Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Cristo Jesús que se nos da como alimento espiritual para que tengamos vida en Él y vida eterna. Y en esta reunión como hermanos en la fe, al celebrar la Eucaristía, donde conmemoramos, donde recordamos a nuestros seres queridos que han fallecido, es donde le pedimos a Dios que tenga compasión, que tenga misericordia de nuestros hermanos difuntos, los que ya nos han precedido, aquellos que se nos han adelantado. Pedimos a Dios misericordia por ellos, para que los lleve, los perdone de todos sus pecados, limpie, purifique sus almas y los lleve a la vida eterna. La Iglesia nos da este día después de haber celebrado el Día de los Fieles Difuntos, el Día de Todos los Santos. Ayer domingo, 1 de noviembre, celebramos el Día de Todos los Santos, recordándonos precisamente eso, que si queremos ir al cielo, tenemos que aspirar la santidad, tenemos que desear la santidad. Antes de ayer celebramos, ¿qué? Halloween. Halloween tiene un origen positivo, si podemos decirlo. Por ahí para el año 609, 610, el Papa Bonifacio, él consagró por primera vez un templo pagano, un templo donde se adoraban a dioses. Él lo consagró, lo dedicó a la Virgen María y a todos los mártires, en otras palabras, a los fieles difuntos, a los mártires que murieron en la fe. Es lo que ahora conocemos como el Panteón en Italia. Ese templo estaba dedicado a los dioses y el Papa Bonifacio lo dedica a la Virgen María y a todos los mártires, fieles difuntos. Después, más adelante, comienza la tradición de que los niños y las familias iban a las casas de los cristianos, aquellos que creían en Cristo, iban a las casas de los cristianos y pedían un regalo, no sé si eran exactamente dulces, pero como un regalo, como algo para pedir a Dios por sus fieles difuntos. Entonces las familias les daban a las personas que iban a su casa, a tocar a su casa, les daban, por decir así, algo dulces, no sé exactamente qué, les daban y ellos prometían rezar por sus fieles difuntos. Esa era la tradición por muchos años. Después, desafortunadamente, cuando vino la Reforma o cuando vino el protestantismo, que se empezaron a separar de la Iglesia Católica, nuestros hermanos, entonces seguía esa tradición, pero como los protestantes no creían en los santos, entonces ellos empezaron a cambiar, distorsionar ese sentido de ir a tocar a las casas para pedir a Dios por los fieles difuntos que hayan fallecido en esa casa, en esa familia. Y la gente, como agradecimiento, ya lo dije, les daba dulces y algo así. Pero como los protestantes no creían en los santos, le empezaron a buscar otro sentido y le empezaron a distorsionar el sentido que tenía. Entonces los protestantes iban y pedían a las casas y decían trick or treat, lo que ahora decimos, algo así, algo más o menos así decían, un dulce, un regalo, o les hacemos una travesura, ¿sí? Y entonces ahí se empezó a cambiar y a distorsionar, y cuando no se les daba dulces porque no tenía sentido de dulce o travesura, decían no, era dulces y rezar por los fieles difuntos, era dulce y orar, hacer algo bueno.
Entonces estos empezaron a distorsionar, pero empezaron a usar máscaras para que no fueran reconocidos. Y de ahí se empezó a distorsionar todo esto y desafortunadamente ya perdió todo el sentido de Halloween, que era algo empezó con una intención cristiana buena. Halloween, ¿qué significa Halloween? Bueno, no exactamente la primera palabra sí, pero la segunda no. Halloween está compuesta de dos palabras. La primera palabra, hallow, significa santo o santa. Win era vigilia. ¿Vigilia de qué? Vigilia de todos los santos. Por eso era esa tradición. Halloween, vigilia santa. Ahora ya se le cambió con que es E-E-N al final. Ya no es eso no significa vigilia, sino otra palabra, no sé qué significa, pero lo que era el original era vigilia santa, Halloween. Anyway, entonces era eso donde la iglesia nos invitaba. Vamos a hacer una vigilia, prepararnos espiritualmente para pedir a Dios a través de la intercesión de los santos por nosotros, para que también nosotros alcancemos, logremos la santidad y vayamos al reino de los cielos. Para eso era esa misa, para eso era esa vigilia, para pedir a Dios por nosotros, en esos entonces, para los que estaban vivos. Ahora para nosotros, si lo hubiéramos seguido celebrando cristianamente, nos hubiéramos reunido el 31 de octubre, la vigilia santa para el Día de Todos los Santos, precisamente para eso, para pedirle a Dios que nos ayude por su gracia y en su misericordia a alcanzar la santidad, para que nos unamos a los santos, que era el siguiente día, que significa ir al reino de los cielos. Entonces se llegaba el día primero y era día de fiesta en la iglesia. ¿Por qué? Porque estábamos celebrando la vida de aquellas personas que lograron y alcanzaron la santidad por la gracia y la misericordia de Dios, por supuesto. Eso era un día festivo para la iglesia, todavía sigue siendo, para la iglesia el celebrar el Día de Todos los Santos. Y la iglesia dice, ahora vamos a hacer el día 2 de noviembre para todos los fieles difuntos, para aquellos fieles difuntos que han fallecido y que no alcanzaron la santidad en su vida terrenal. Ahora nos reunimos el día 2 para pedirle a Dios para que limpie y purifique sus almas y las lleve al reino de los cielos con todos los santos. Por eso es el día primero, Día de Todos los Santos, y el día 2 de los fieles difuntos, para pedir a Dios, nuestros seres queridos que ya han fallecido, que no alcanzaron la santidad en esta vida terrenal, pedimos a Dios con nuestras oraciones esta noche para que Dios los perdone, para que Dios los limpie, para que Dios los purifique de sus almas, de sus pecados y los haga santos, los lleve a la vida eterna. Eso es lo que hubiéramos celebrado estos 3 días. Y eso es lo que estamos celebrando hoy, segundo día de noviembre, Día de Todos los Fieles Difuntos, pidiéndole a Dios misericordia, pidiéndole a Dios que limpies las almas de nuestros seres queridos que hayan fallecido, de todos aquellos bautizados en Cristo que alcancen la vida eterna y de aquellos que no conocieron a Cristo, no aceptaron a Cristo, pedimos misericordia por ellos. Por lo tanto, pues yo decía en la misa de ayer domingo, que si queremos ir al cielo, tenemos que aspirar la santidad, tenemos que desear la santidad. ¿Quién de nosotros no quiere ir al cielo? Todos. Entonces, tenemos que tratar de vivir como discípulos de Cristo. Y Cristo nos dice el día de hoy en el Evangelio, escuchamos que Cristo dice, yo soy el pan de la vida. El que coma de mi cuerpo, el que beba de mi sangre, tendrá vida eterna, irá al reino de los cielos. El que coma de mi cuerpo, el que beba de mi sangre, tendrá vida eterna.
Y eso es lo que estamos haciendo, pidiéndole a Dios, suplicándole a Dios que por el cuerpo y la sangre de Cristo limpie, purifique nuestras almas, nuestros corazones, y que cuando Dios nos llame tenga misericordia de nosotros y nos lleve a la vida eterna. Esa promesa que Cristo nos hace el día de nuestro bautismo y cada vez que comulgamos. ¿Comemos pues el cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Creemos que es el cuerpo y la sangre de Cristo que nos alimenta, que nos da vida y vida eterna? No es un recuerdo, no es algo que Jesús hizo hace 2000 años y que lo estamos recordando ahorita, no, porque Cristo Jesús, escuchamos en el Evangelio, cuando Cristo Jesús le dijo a sus discípulos, el que coma y beba de mi sangre tendrá vida eterna, vivirá en mí como yo vivo en el Padre. ¿Qué pasó? Algunos de sus discípulos dijeron, este está loco. ¿Cómo nos va a hacer comer su carne y beber su sangre? Empezaron a cuestionarle. No le creyeron, no le aceptaron. Y muchos de sus discípulos dijeron, nos vamos. Ya se volvió loco, este está diciendo barbaridades. ¿Por qué? Porque para ellos todavía en esos entonces era imposible, porque era un mandato de sus creencias, en las Sagradas Escrituras de sus creencias, que no podían beber sangre, ni siquiera de animales. No podían comer nada de sangre, mucho menos de un ser humano. Y Cristo Jesús viene y les dice, el que beba mi sangre. Entonces estos dijeron, no, este nos está enseñando en contra de nuestras creencias, este está loco, este nos está pidiendo algo imposible. Forget it, olvídate, vámonos. Y lo dejaron. Y Cristo Jesús, que desafortunadamente lo malinterpretaron y lo malinterpretamos, Cristo Jesús no dijo esto es un símbolo, esto es un recordatorio, no, Cristo Jesús lo volvió a afirmar, el que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida en mí. Yo estaré en él como el Padre está en mí y tendrá vida eterna. Es pues el cuerpo y la sangre de Cristo. No es un ejemplo, no es un recordatorio, no es un memorial, no, es el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Cómo nos alimentamos? ¿Cómo nos preparamos nuestras mentes y nuestros corazones verdaderamente para recibir el cuerpo de Cristo? San Pablo lo dijo. El que come indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo come su propia condenación. Claro, nosotros nunca vamos a estar listos y dignamente, pero tenemos que hacer nuestra parte, es por la gracia de Dios. Por eso, si ustedes se fijan, cuando el sacerdote dice, hermanos, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Todos los que asistimos a misa, participamos en la misa, somos dichosos porque somos invitados a la cena del Señor, pero con un corazón contrito, con un corazón arrepentido, reconociendo que somos pecadores, que tenemos limitaciones, que decimos, Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa. Con una palabra que digas, bastará para sanar mi alma. Ahí suplicamos a Dios que en su misericordia verdaderamente nos encuentre dignos, que verdaderamente Dios nos ayude a limpiar y purificar nuestra mente y nuestro corazón para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, para no consumir, para no recibir indignamente el cuerpo de Cristo y hacer nuestra propia condenación. Es nuestra fe. Por eso no podemos nomás repetir esas palabras. Señor, yo no soy digno que vengas a mí, pero una palabra que me digas soy digno. No soy digno que entres a mí, pero una palabra que digas bastará para sanar mi alma. No, hay que decirlo del corazón, con esa intención, con ese deseo. Señor, verdaderamente no soy digno, soy pecador. No soy digno de que vengas a mí.
Solamente di una palabra. Es lo único que quiero, Señor. Di una palabra y con una palabra tuya me bastará para sanar mi alma. Sí, hermanos. Es la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo. Cristo que se nos da como el pan de la vida. Lo escuchamos en el Evangelio. Tendrán vida en ustedes, dice el Evangelio. ¿Cuántas veces dejamos de comulgar nomás por desidia? ¿Cuántas veces dejamos de comulgar porque no estamos casados por la iglesia, los sacramentos y esto? No, prefiero vivir como yo quiero, no como la iglesia me enseña. ¿Cuántas veces no nos preparamos dignamente, de la mejor manera posible, nuestra mente y nuestro corazón para recibir el cuerpo de Cristo? Participar de la Eucaristía de la mejor manera posible espiritualmente. Sí, hermanos, hoy pues que nos reunimos, que verdaderamente salga de nuestro corazón esa intención, ese deseo de pedirle a Dios, de suplicarle a Dios por nuestros fieles difuntos. Aquellos que desafortunadamente en su vida terrenal tal vez no alcanzaron la santidad, la purificación de sus almas, de sus corazones. No podemos juzgar por la vida que hayan llevado, porque en el último segundo de su vida pudieron haberse arrepentido y en ese momento quedaron puros, limpios. La gracia de Dios los purifica y los lleva a la vida eterna. No podemos juzgarlos. Pero es que era esto, pero es que este era aquello, aquel. No, que qué perdón va a tener de Dios. Eso no nos toca a nosotros. El juzgar a nuestros seres queridos difuntos no nos pertenece a nosotros. Nos reunimos para pedirle a Dios por si todavía no han llegado al reino de los cielos, le pedimos su misericordia, le suplicamos el perdón de sus pecados, si es que todavía están, como dice la Iglesia, en el purgatorio. Que con nuestras oraciones ellos alcancen y llegue la misericordia de Dios y limpie sus almas. Y ahora verdaderamente que con nuestras oraciones en la gracia de Dios, en su misericordia, nuestros seres queridos lleguen al reino de los cielos, a unirse con todos los santos. Para eso estamos aquí, pues, suplicándole a Dios misericordia por nuestros hermanos difuntos. Estamos aquí para pedirle también por nosotros que nos ayude, que por obra del Espíritu Santo nos ayude a crecer en nuestra fe, que en nuestra fe aceptemos verdaderamente a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, aquel que vino a rescatarnos del pecado y de la muerte. Y que como discípulos de Cristo nos ayude a vivir como Cristo nos enseña, para que en ese vivir como Cristo nos enseña, encontremos el amor de Dios, la misericordia de Dios que va limpiando y purificando nuestras mentes y nuestros corazones, cambiando y transformando nuestros malos comportamientos y actitudes, que nos hace crecer como personas y como discípulos de Cristo. Y Cristo se nos da como alimento, para que tengamos ese alimento espiritual, para seguir luchando, para no vencernos, para no tirar la toalla, que hemos pecado, me levanto porque confío en la misericordia de Dios, confío en el amor y la misericordia de Dios, pido y suplico el perdón en el sacramento de la reconciliación, la confesión, me alimento del cuerpo y la sangre de Cristo para seguir adelante en mi vida terrenal como discípulo de Cristo, para que cuando yo muera, Cristo venga a mi encuentro. El día que yo muera, el día que nosotros muramos, que Cristo venga a nuestro encuentro y sea Él quien nos lleve al Padre y diga: Padre, te presento a este hijo mío, a este hijo tuyo, a esta hija tuya, te la presento, fue mi discípulo en la tierra, trató de vivir mis enseñanzas, te lo presento, te la presento, recíbela en tu reino. Recíbelo en tu reino. A eso nos invita la Iglesia, pues, hermanos. A eso nos invita la Iglesia durante estos días. A que abramos nuestra mente,
Abramos nuestros corazones a Dios y dejemos al Espíritu Santo que obre en nosotros, que trabaje en nosotros. Lo decía el día de ayer en la homilía, que nosotros no nos vamos a hacer santos. Es la gracia de Dios la que nos hace santos. Por la misericordia de Dios llegaremos, ojalá algún día, a la santidad. Es por la gracia y la misericordia de Dios, no por nosotros. Nosotros solamente tenemos que abrir nuestra mente y nuestro corazón a Dios. ¿Cómo abrimos nuestra mente y nuestro corazón a Dios? Con todo aquello que es bueno, con todo aquello que es noble. ¿Qué es bueno? ¿Qué es noble? Por ejemplo, ¿quién de nosotros nos gusta ser malos? Nadie. ¿A quién de nosotros no nos gusta ser buenos papás, buen papá, buen mamá, ser un buen hermano, ser un buen amigo, un buen vecino, un buen compañero de trabajo? Eso es lo bueno, eso es lo noble, eso es lo que tenemos que desear para que Dios nos ayude a ser buenos, nobles. Y es allí donde Dios va obrando en nosotros, es así como Dios va trabajando en nosotros. Y entre más va creciendo nuestra nobleza, entre más vamos siendo buenos, que tenemos buenos comportamientos, buenas actitudes, es como Dios va ayudándonos a crecer y a madurar como personas y como discípulos de Cristo. El problema es cuando nos cerramos a ser buenos, a ser nobles, y nos quedamos en nuestro orgullo, en nuestro coraje, en nuestras envidias, en nuestro celo, en nuestro machismo. Ese es el problema, cuando nos cerramos, cuando nos quedamos en nosotros, como yo digo, como yo quiero, cuando yo quiero, como yo quiero. No. Fallamos, que a veces nos llegan los celos, que explotamos, fallamos, pero abrámonos al perdón, abrámonos a la misericordia, a tratar de cambiar. Sí puedo cambiar. Puedo cambiar por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Trataré de controlarme un poquito más. Así llegaremos a la santidad por la gracia de Dios, que Él nos va guiando, nos va fortaleciendo. Verdaderamente queremos ir al cielo, tenemos que aspirar, desear la santidad. Y como lo decía ayer también, no pidamos ser santos para hacer milagros. Busquemos y pidamos ser santos para ir al reino de los cielos. Para eso. Ser santos es tratar de ser mejores, buenos, nobles. Si en la vida terrenal, por algunas virtudes nuestras, la Iglesia declara que somos santos, bendito sea Dios, gloria a Dios. Entonces es donde la Iglesia dice, miren, esta persona vivió con estos dones, con estas virtudes, con estos dones. Lo declaramos santo. ¿Para qué? Para que nos inspire a nosotros, que sí se puede llegar a la santidad. Para que nos inspire a nosotros, que si ellos alcanzaron la santidad, también nosotros podemos. Dijo Oscar Wilde, todos los santos tuvieron un pasado. Todos los pecadores tienen un futuro. Bella forma de explicarlo. Todos los santos tuvieron un pasado. Sabemos a lo que se refiere. Que también tuvieron sus errores, que también tuvieron sus pecados, sus limitaciones, pero alcanzaron la santidad por la gracia de Dios. Y todos los que somos pecadores tenemos un futuro. Podemos llegar a la santidad por la gracia y la misericordia de Dios si abrimos nuestra mente y nuestro corazón. Ya lo dije, busquemos la santidad no para hacer milagros, no para estar en un altar como este altar dedicado, esta iglesia dedicada a San Francisco de Asís. La iglesia nos da este santo como un ejemplo, algo que nos inspire.
Hay mucho más, miles y millones de santos en el cielo que los que podemos tener aquí en la tierra. La Iglesia nos da estos como un ejemplo para que ellos sean una inspiración. Y esa inspiración sea tan simple como: yo quiero ser un buen papá, yo quiero ser una buena mamá, yo quiero ser un buen hermano, un buen vecino. Así de simple se consigue la santidad, porque esos deseos, esa nobleza es la que nos va ayudando a crecer. Y la gracia de Dios nos va guiando, nos va limpiando, nos va fortaleciendo y purificando. Vamos pues, hermanos, a continuar con esta Santa Misa. Y que el próximo año verdaderamente le demos un sentido al Halloween. Que sea una vigilia que nos ayude a recordarnos. Que celebremos el Día de Todos los Santos con alegría, porque nuestros hermanos ya están en el reino de los cielos. Y que el Día de los Fieles Difuntos el próximo año recemos o recen por nosotros, si es que no estamos aquí. Vamos pues a continuar con esta Santa Misa, pidiéndole a Dios eso, misericordia por nuestros hermanos, nuestros seres queridos que han fallecido. Queremos y le pedimos que lleguen al reino de los cielos, que aunque no lleguen a tener un altar aquí en la tierra nuestros seres queridos, que ya gocen de la vida eterna. Y por nosotros, para que Dios nos ayude mientras vivimos en este mundo a vivir como discípulos de Cristo. Abra nuestras mentes y nuestros corazones a lo bueno y lo noble. Nos ponemos de pie. Vamos a profesar nuestra fe en el Dios del amor y de la misericordia, ese Dios que ha estado siempre presente, que ha sido siempre fiel a su palabra, a sus promesas, a través de los profetas, en su Hijo Jesucristo y con la Iglesia. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, que de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Amén. Con esa fe, pues, que le hemos profesado a nuestro Dios, continuemos alabándole y glorificándole y pidiéndole por nuestras intenciones y necesidades o nuestros semejantes, y en especial en este día pedimos por nuestros seres queridos difuntos, fallecidos. Oremos por el Papa, para que Dios lo ilumine, para que Dios le dé fuerzas, paciencia, amor y sabiduría, para que Él, como nuestro pastor, como nuestro guía, Él nos lleve a Cristo con su liderazgo y con su ejemplo. Oremos al Señor.
De igual manera pedimos por nuestro obispo, pastor local de la Iglesia, de la diócesis de aquí de Oakland, para que igual manera Dios lo ilumine, le dé la fuerza, la paciencia y la sabiduría, para que con su liderazgo y con su ejemplo Él nos lleve a Cristo como nuestro pastor local. Por nuestro obispo, oremos al Señor. Oremos por nuestros gobernantes, para que Dios los ilumine, para que abra sus mentes y sus corazones, y ellos sirvan a los que fueron llamados a servir, que sirvan con respeto y dignidad a todos, ser viviente desde la concepción hasta la muerte natural, en especial por este país donde celebramos o vamos a celebrar las votaciones, las elecciones, para que todos los que votan, voten con conciencia y por un bien común en el respeto y la dignidad de todos. Oremos al Señor. Oremos por todos los servidores públicos, ellos que son empleados, que están para servir a sus conciudadanos, para que hagan un servicio con dignidad y respeto a todos sus conciudadanos. Oremos al Señor. Oremos por nuestros seres queridos enfermos, para que Dios, a través de las personas que los quieren, sus seres queridos, enfermeras y doctores, ellos sientan ese amor de Dios en su fragilidad humana. Por los enfermos y los que cuidan de ellos, oremos al Señor. Oremos por todos nuestros seres queridos que han fallecido, estos que murieron aquí en la parroquia de Saint Francis, que tuvimos su servicio, por sus familias, oremos al Señor. Oremos por todos los que están inscritos en el libro de los fieles difuntos o en el altar de muertos o en el sobre de las ofrendas. Por su eterno descanso, oremos al Señor. Oremos por el eterno descanso de Cayetano Ortega, que acaba de fallecer, creo que hoy o ayer. Que Dios tenga misericordia de él y lo lleve a la vida eterna. Oremos por las intenciones de Irma Navarro, Omar Hernández, Cristina Hernández, Rosa Hernández Gómez, Altagracia Ríos. Por ellos oremos al Señor. En silencio pueden añadir cualquier otra intención, necesidad o gratitud que tengan, o los nombres de sus seres queridos que hayan fallecido. Por todos ellos y por todo esto, oremos al Señor. Dios del amor y de la misericordia, nos reunimos nuevamente este día 2 de noviembre, donde celebramos, conmemoramos, recordamos a nuestros fieles difuntos. Nos reunimos para profesar nuestra fe en Cristo, nuestra esperanza a la vida eterna y para la vida terrenal. Te pedimos que por obra del Espíritu Santo, pues, abras nuestras mentes y nuestros corazones a tu voluntad, especialmente en el mandamiento del amor, creando en nuestras mentes y corazones buenos deseos, intenciones y nobleza. Como discípulos de tu Hijo, el que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Nos sentamos para la presentación de las ofrendas.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora nosotros te lo presentamos para que nos lo conviertas en el cuerpo de tu Hijo, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos también de tu generosidad y ahora nosotros te lo presentamos para que nos lo conviertas en la sangre de tu Hijo, bebida de salvación. Oren, hermanos y hermanas, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te sean gratas, Señor, nuestras ofrendas, para que tus fieles difuntos sean recibidos en la gloria con tu Hijo, a quien nos unimos por este sacramento de su amor, Él que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantémosle el corazón. Démosle pues gracias al Señor nuestro Dios. En verdad que es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. En Él resplandece la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Pues para quienes creemos en ti, Padre, la vida no se acaba, se transforma, y disuelta nuestra morada terrenal, se nos prepara una mansión eterna en el cielo. Por eso, junto con los ángeles y los arcángeles y con todos los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales y unidos a los santos, unimos nuestras voces cantando humildemente el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. De rodillas los que puedan, por favor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones de pan y vino, para que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro. Porque Él mismo, aquella noche en la cual Él iba a ser entregado a su pasión, y que voluntariamente Él la aceptó, esa noche Él tomó el pan, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, el que será entregado por ustedes. Del mismo modo, al terminar la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, Padre, te bendijo. Se lo dio a sus discípulos diciéndoles: tomen
y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, la cual será derramada por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos consideras dignos de ejercer en tu presencia esta acción sacerdotal. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, junto con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Miguel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por el camino del amor y la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. En estos momentos pueden decir los nombres de sus seres queridos que hayan fallecido. Cayetano Ortega, y todos aquellos los que murieron en tu amistad, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten piedad y misericordia de nosotros para que así, junto con María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles, San Francisco de Asís, nuestro patrono, y todos los santos, los que vivieron a través de los tiempos haciendo tu voluntad, merezcamos pues algún día junto a ellos y junto a tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar así para siempre tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo el honor y toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. De pie, por favor. Continuemos pues alabando y glorificando a Dios por su amor y su misericordia que la ha manifestado a través de los siglos, de generación en generación, en sus profetas, sobre todo en su Hijo Jesucristo y la Iglesia. Por esto y todo lo que traemos en nuestros corazones, pedimos a Dios por ello, en especial por nuestros seres queridos que han fallecido. También pidamos por aquellos que no tienen o no tuvieron alguien quien rece por ellos, para que Dios tenga misericordia de ellos y los lleve también a la vida eterna. Todo esto se lo pedimos al Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos, pues, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros corazones, matrimonios y familias, para que, ayudados por tu divina misericordia, vivamos pues libres de todo pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de Jesucristo, nuestra esperanza.
Señor Jesucristo, tú le dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Te pedimos pues que no tomes en cuenta nuestros pecados, sino que más bien mires la fe de tu Iglesia y que así, conforme a tu palabra, nos concedas pues la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos en Cristo, a través del bautismo, nos vamos a dar alguna señal de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios, Cristo Jesús, el pan de la vida, el que quita el pecado del mundo, y dichosos son los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Muy bien, en este momento de la comunión vamos a tomar un tiempo para pedirle a Dios por nuestros hermanos que desafortunadamente pues no pueden recibir el cuerpo y la sangre de Cristo sacramentalmente por cualquier motivo, razón o circunstancia, que se encuentren en sus casas, en hospitales, en las cárceles o donde quiera que se encuentren o aún aquí presentes. Pedimos a Dios para que por obra del Espíritu Santo ellos reciban una comunión espiritual en sus corazones. Nos unimos pues en oración juntos, repitiendo, diciendo, elevando esta oración. Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Como en este momento no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya estuvieras allí y me uno totalmente a ti. Nunca permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que tus fieles difuntos por quienes hemos celebrado este sacrificio pascual lleguen a la morada de la luz y de la paz, a tu reino, por Jesucristo y en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo
y Espíritu Santo descienda y permanezca en sus corazones, matrimonios y familias. Vayamos en paz a cumplir la voluntad del Padre, viviendo nuestras vidas en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, especialmente en el mandamiento del amor y a ejemplo de San Francisco de Asís y todos los santos y santas de Dios. Vayamos en paz.